«Puedo arreglar esto», dijo el empleado, sin levantar la voz, mirando la pantalla. El gerente se rió. No fue una broma, fue una risa real, frente a todos. «Eso no va a pasar», dijo, señalando el sistema. Nadie lo tomó en serio. Lo que ninguno de ellos sabía es que, horas después, esa frase sería lo primero que colapsaría. La decisión ya estaba tomada. Se anunció sin debate, frente a todos. «No es necesario hacer cambios», dijo el gerente, sin apartar la vista de la pantalla. «Sigamos». Alguien soltó una risa baja. No fue reprimida. Otro hizo un gesto con la mano, como si el tema ya estuviera cerrado. Nadie pidió la palabra. Nadie cuestionó el criterio. En la sala había una reunión formal, una videollamada abierta y un contador marcando el tiempo para cerrar la operación. 10 minutos, un contrato pendiente, un sistema que debía responder sin fallas. «Eso ya se probó», añadió el gerente, con una sonrisa breve. «No compliquemos lo simple». Varias cabezas asintieron. Alguien miró el reloj, otro desvió la mirada. El archivo seguía proyectado. Planillas, fórmulas, cifras alineadas. Todo parecía correcto. Demasiado correcto. Minutos antes, alguien que no tomaba decisiones había levantado la mano. No insistió, no explicó. «¿Puedo arreglar esto?». La respuesta fue inmediata, una risa más clara, un silencio incómodo después. La conversación siguió. El contador avanzó. 9 minutos. Cuando el sistema colapsó, no hubo instrucciones, no hubo responsables, solo pantallas congeladas y miradas buscando a quién culpar. Entonces, sin que nadie lo pidiera, todas las miradas cambiaron de dirección. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de revelarse. El edificio estaba despierto antes de que amaneciera, aunque nadie parecía percibirlo. Las luces blancas del piso administrativo permanecían encendidas con la misma intensidad a cualquier hora. No se atenuaban, no acompañaban el ritmo del día. El aire acondicionado mantenía una temperatura constante, neutra, pensada para que nada incomodara, ni reconfortara. Era un espacio diseñado para funcionar, no para ser habitado. En una fila de escritorios perfectamente alineados, trabajaba alguien cuyo nombre no figuraba en presentaciones ni en correos relevantes. No porque no existiera, sino porque su rol no exigía visibilidad. Su tarea era revisar planillas, comparar cifras, confirmar que los datos coincidieran entre un sistema y otro. Un trabajo silencioso, metódico, donde el mejor resultado era que nadie tuviera que preguntar nada después. Ese lugar tenía reglas que no aparecían en ningún manual. Una de ellas era clara: opinar no formaba parte del cargo. Las mañanas seguían siempre el mismo patrón: computadora encendida, café servido y olvidado a medio tomar. Una lista de tareas que se repetía con pequeñas variaciones: revisar, comparar, marcar, corregir, guardar, enviar, esperar. El sonido constante de los teclados ajenos formaba un murmullo continuo, artificial, casi hipnótico. Nadie levantaba la voz. Nadie quería sobresalir. Desde ese escritorio se alcanzaba a ver la sala de reuniones a través de un vidrio transparente que rara vez se cerraba por completo. No era un detalle casual, era un recordatorio permanente. Ahí se tomaban las decisiones. Afuera solo se ejecutaban. El gerente llegaba siempre con paso firme, saludaba sin detenerse, no preguntaba nombres, no los necesitaba, hablaba mientras caminaba, como si el tiempo se le escapara si reducía la velocidad. Cuando entraba a una reunión, el ambiente cambiaba sin que nadie lo anunciara. Las conversaciones bajaban de volumen, las posturas se corregían, las miradas se dirigían a la mesa. Esa mañana parecía igual a las demás, solo parecía.
El sistema llevaba horas cargando información, una actualización menor según los correos, nada que justificara alertas ni reuniones extraordinarias. Sin embargo, en una de las planillas algo no cerraba. No era un error evidente, era una diferencia mínima, escondida en una celda que nadie revisaba porque siempre funcionaba. Se detuvo ahí más tiempo del habitual, no por intuición heroica ni por presentimiento dramático, simplemente porque los números no encajaban del todo. Una cifra se repetía donde no correspondía. Una referencia cruzada apuntaba a una hoja antigua. Nada grave aún, nada que activara protocolos. Hizo una corrección local. El resultado cambió. Revirtió el ajuste. Comparó con versiones anteriores. El problema no estaba en una sola celda, sino en la lógica que arrastraba esa celda desde hacía tiempo. Un detalle pequeño, pero con efecto acumulativo. Miró el reloj. La reunión estaba por comenzar. No era la primera vez que detectaba algo así y sabía cómo solía terminar. El comentario quedaba en suspenso. La sugerencia se archivaba para más adelante. El proceso seguía igual. Cambiar implicaba admitir que algo no estaba tan bajo control como se decía. Aún así, guardó una copia del archivo, sin nombre llamativo, solo por si acaso. Cuando entró a la sala, lo hizo como se entra a un espacio que no pertenece del todo. Se sentó al final, no abrió el portátil, escuchó. El proyector mostraba exactamente la versión que había revisado minutos antes. La misma fórmula, el mismo arrastre silencioso del error. El gerente hablaba con seguridad. La operación debía cerrarse esa mañana. El cliente estaba conectado. No había margen para desvíos. Fue entonces cuando levantó la mano. No con urgencia, no con dramatismo, solo lo necesario para ser visto. Durante un segundo, nadie reaccionó. Luego, alguien frunció el ceño, como si ese gesto rompiera una secuencia previamente ensayada. No era común que alguien de ese nivel interrumpiera. No estaba prohibido, pero tampoco esperado. «Puedo arreglar esto», dijo. No explicó cómo. No usó términos técnicos. La frase quedó suspendida, breve, directa. La respuesta no llegó como argumento, llegó como gesto, una sonrisa ladeada, un sonido corto, casi automático. La risa no fue abierta ni cruel, fue natural, como si no hiciera falta justificarla. «Eso ya se revisó», dijo el gerente sin mirarlo. «Sigamos». Alguien murmuró algo en voz baja. Otro asintió sin convicción. La mano volvió a bajar. Desde afuera, la escena habría parecido irrelevante. Un intercambio menor dentro de una reunión más. Pero para quien ocupaba ese lugar, el mensaje fue claro. No era su turno de hablar. La reunión continuó. El contador avanzó. El archivo siguió proyectado, intacto. Nadie volvió sobre el tema. De regreso en su escritorio, la pantalla mostraba los mismos números. La copia del archivo seguía guardada. No hubo gestos visibles de molestia ni alivio, solo una incomodidad sutil, difícil de nombrar, por haber dicho algo que no correspondía al lugar que ocupaba. El sistema seguía funcionando, por ahora. Durante las primeras horas después de la reunión, no ocurrió nada. Y en ese lugar, eso era una buena señal. Los correos siguieron llegando con normalidad. Las notificaciones aparecían y desaparecían en la esquina de la pantalla. El murmullo constante de los teclados se mantenía parejo, sin sobresaltos. Desde afuera, el sistema seguía cumpliendo su función. Los números se actualizaban, los reportes se generaban, las gráficas permanecían estables. Precisamente ahí estaba el problema. Desde su escritorio, volvió a abrir la copia del archivo. No porque esperara un cambio inmediato, sino porque necesitaba comprobar que el detalle seguía donde lo había dejado. Seguía ahí, la misma referencia arrastrada,
la misma lógica heredada de una versión antigua que nadie recordaba haber aprobado formalmente. No era un error brusco, era un error paciente. Ese tipo de fallos no irrumpe, no hace ruido. Se acomoda dentro del sistema hasta volverse parte de él. Deja de parecer un problema y empieza a parecer una verdad incuestionable. Solo se vuelve visible cuando el contexto cambia y ya no hay margen para corregirlo con calma. Miró alrededor. Nadie parecía inquieto. Al contrario, el ambiente estaba más distendido después de la reunión. Alguien comentó en voz baja que el cierre había salido redondo. Otro hizo un chiste breve sobre lo exageradas que eran ciertas revisiones. Hubo algunas sonrisas rápidas. No participó, no levantó la vista. Había aprendido que insistir no aceleraba los procesos. A veces, incluso los detenía. También había aprendido a escuchar el espacio, cuando una advertencia se recibía y cuando se convertía en una molestia innecesaria. Abrió otra planilla relacionada, luego una más. Comparó salidas, tiempos, dependencias. Cambió una sola variable en un entorno aislado. Esperó. El resultado no fue inmediato, pero fue claro. En condiciones normales, el sistema resistía. Bajo presión, empezaba a ceder. Guardó esa simulación en una carpeta secundaria, no como prueba, como resguardo. El gerente pasó por detrás de los escritorios sin detenerse. Hablaba por teléfono, usando ese tono seguro que dejaba poco espacio para la duda. Al colgar, hizo un comentario general sobre lo bien que había salido la mañana. Nadie respondió. Nadie lo contradijo. Desde la sala de reuniones aún se veía el contador detenido en cero. La operación estaba cerrada. El cliente había quedado conforme. Todo indicaba que el asunto pertenecía al pasado. Pero los sistemas no entienden de cierres simbólicos. Cerca del mediodía, una alerta menor apareció en la pantalla. Nada alarmante. Un retraso en la actualización de un módulo secundario. El tipo de notificación que suele resolverse sola o con un reinicio rápido. Nadie se levantó de su asiento. Unos minutos después, la alerta volvió a aparecer, con otro código. Alguien comentó que debía ser la red. Otro sugirió esperar un poco más. El gerente no estaba en su lugar, había salido a otra reunión. El ambiente seguía siendo tranquilo, pero algo había cambiado. El silencio ya no era neutro, se había vuelto expectante. Abrió el panel de monitoreo. Los tiempos de respuesta comenzaban a estirarse. Todavía no era crítico, pero ya no era cómodo. El sistema seguía respondiendo, aunque con una lentitud que obligaba a mirar 2 veces la pantalla. Sintió cómo el cuerpo se tensaba apenas, no de forma visible, un ajuste mínimo en la postura, una respiración más corta, nada que llamara la atención de nadie más. Recordó la simulación, la carpeta secundaria. No avisó, todavía no. Replicó la lógica corregida en un entorno de prueba. Ajustó una variable puntual. Esperó. El módulo respondió mejor. No resolvía el problema de fondo, pero evitaba que el retraso se propagara a otras áreas. En ese momento, alguien se detuvo junto a su escritorio. ¿Está todo bien?, preguntó sin preocupación real. Asintió. Sí, estoy revisando algo. No dio detalles, no pidió autorización. El reloj marcaba pocos minutos antes del receso. El sistema seguía operativo, pero ya no con la fluidez de la mañana. Desde afuera todavía parecía estable. Desde adentro empezaba a sentirse frágil. Aplicó el ajuste en un proceso secundario, no en el principal, no todavía. Era una intervención discreta, casi invisible. El tipo de acción que no figura en informes ni genera felicitaciones, pero evita llamadas urgentes más tarde. El efecto fue inmediato. Las alertas desaparecieron, los tiempos volvieron a un rango aceptable. Nadie comentó nada, nadie preguntó qué había ocurrido. El gerente regresó poco después.
Miró una gráfica en la pantalla general y asintió, satisfecho. Dijo algo sobre cómo el sistema volvía a demostrar su solidez. La frase quedó flotando, sin réplica. Desde su lugar, guardó los cambios. No los documentó, no los anunció. Sabía que no contaban como solución oficial, solo como contención temporal. La tarde avanzó sin incidentes mayores. El receso llegó y se fue. La actividad retomó su ritmo habitual. Para la mayoría, el día estaba resuelto. Antes de cerrar su sesión, volvió a abrir la simulación original. Sin el ajuste parcial, el fallo seguía ahí, intacto, silencioso, esperando condiciones más exigentes. Cerró el archivo, apagó la pantalla. El sistema había resistido, no porque estuviera bien, sino porque alguien había intervenido sin que se notara. Por ahora, eso había sido suficiente, pero no iba a serlo por mucho tiempo. La mañana siguiente comenzó con una anomalía pequeña, casi irrelevante. Un retraso leve en la carga inicial. Nada que detuviera el trabajo, nada que justificara una alerta formal, pero ya no era invisible. Desde temprano, algunas pantallas tardaron más de lo habitual en responder, no lo suficiente como para provocar llamadas ni reclamos, pero sí como para generar miradas rápidas al monitor. Alguien presionó una tecla 2 veces, por costumbre. Otro volvió a cargar una página sin saber exactamente por qué. Nadie dijo nada en voz alta. El sistema seguía funcionando, solo que ahora lo hacía con esfuerzo. Desde su escritorio lo notó de inmediato, no porque esperara que ocurriera, sino porque había visto ese patrón antes en la simulación. El ajuste del día anterior había contenido el problema, pero también lo había desplazado. No lo eliminó, solo cambió la forma en que se manifestaba, como cuando se mueve el peso de un lado a otro sin resolver el desequilibrio. Abrió el panel de control sin prisa. Demasiada prisa habría llamado la atención. Los indicadores se mantenían dentro de los rangos aceptables, aunque con oscilaciones irregulares. Nada crítico aún. Sin embargo, el margen se estaba estrechando. Ese tipo de reducción que no aparece en los informes ejecutivos, pero sí se siente en la experiencia diaria. Un segundo más de espera, luego otro. Alguien se levantó de su silla y comentó que el sistema estaba un poco lento. No lo dijo en tono de queja, más bien como quien comenta algo inevitable. Otro respondió que seguramente se estabilizaría solo. La conversación se apagó ahí, como si nadie quisiera darle demasiado peso. El gerente todavía no había llegado. A media mañana, la lentitud alcanzó un proceso clave. No lo detuvo por completo, pero lo obligó a repetirse. La primera operación quedó pendiente. La segunda se completó. El resultado fue confuso, aunque aún reversible. No generó alarma, pero sí incomodidad. Desde otra área llamaron para preguntar si había cambios programados. La respuesta fue automática, casi mecánica. No que sepamos. Nadie pensó en escalar el tema. Nadie quiso ser el primero en decir que algo no iba del todo bien. Él sí lo pensó, pero no habló. Sabía que intervenir otra vez sin respaldo podía volverse un problema mayor que el fallo mismo. La corrección parcial del día anterior ya había cruzado un límite informal. Un paso más, en solitario, podía dejar huella, y esa huella, en ese lugar, no siempre se interpretaba como iniciativa. Miró el reloj. Faltaban menos de 2 horas para una nueva operación sensible. Abrió la simulación otra vez. Repitió el escenario con los datos actualizados. Esperó a que el proceso terminara. El resultado fue menos favorable que el día anterior. Bajo carga media, el sistema resistía. Bajo carga alta, no. La caída no era inmediata, pero era inevitable. Cerró el archivo. La respiración se le acortó apenas, lo justo para notarlo. El cuerpo reaccionaba antes que la mente. Un ajuste mínimo en los hombros,
una atención más precisa a los sonidos del entorno. El teclado ajeno dejó de ser un murmullo neutro y pasó a sentirse como una suma constante de acciones que se acumulaban en el mismo punto. El gerente llegó cerca del mediodía, acompañado de 2 personas externas. Entraron a la sala de reuniones sin detenerse demasiado. La puerta quedó entreabierta. Desde afuera se escuchaban fragmentos sueltos de conversación, plazos, rendimiento, compromisos, palabras que no admitían errores. El contador volvió a encenderse. En los monitores, los tiempos de respuesta comenzaron a alargarse otra vez. Esta vez de forma más evidente. Una solicitud quedó suspendida varios segundos, luego se completó. Alguien soltó el aire despacio, incómodo. No fue un gesto consciente, fue automático. Una segunda alerta apareció, después una tercera. No eran fallos fatales, todavía no. Pero ya no podían ignorarse con facilidad. El sistema empezaba a llamar la atención sin levantar la voz. Alguien se acercó al escritorio del gerente y le dijo algo en voz baja. Él miró una pantalla, frunció el ceño apenas y regresó a la reunión. No hizo comentarios en voz alta. No aún. Desde su lugar, sabía que el margen se estaba cerrando. Aplicar otro ajuste parcial podía estabilizar el sistema una vez más. También podía dejar un rastro. Y esta vez, el contexto era distinto. Había testigos, había personas externas, había presión. Cada movimiento tenía un peso distinto. Miró alrededor. Nadie parecía tener un plan. La lentitud comenzó a notarse en más puestos, un reporte tardó en generarse, una gráfica apareció incompleta antes de cargarse del todo. Nada grave, pero suficiente para romper la sensación de control que había dominado la mañana. El gerente salió de la sala por un momento, caminó hacia los escritorios con paso rápido. Preguntó qué estaba pasando. Las respuestas fueron imprecisas, técnicas, incompletas. Nadie ofreció una explicación clara. Debe ser momentáneo, dijo alguien. Ya se va a normalizar. El gerente asintió, aunque su gesto no transmitía seguridad. Fue entonces cuando decidió intervenir de nuevo. No habló, no levantó la mano. Abrió el entorno secundario y aplicó la corrección completa que había evitado antes, pero solo en un segmento específico del sistema. Un punto crítico, acotado, lo suficiente para aliviar la carga inmediata, no para reescribir la estructura. Era un equilibrio frágil, el riesgo era alto, pero la espera lo era más. Durante unos segundos, nada cambió. El cursor parpadeó. La pantalla tardó en actualizarse. El silencio se volvió más denso. Alguien se movió en su silla, otro miró el reloj. Luego, uno a uno, los procesos comenzaron a responder mejor. Las alertas desaparecieron. Los tiempos se estabilizaron. Alguien comentó que ya estaba volviendo. Otro respiró con alivio, sin saber exactamente por qué. Desde la sala de reuniones, el gerente miró otra vez la pantalla general. Esta vez, el ceño se relajó. Dijo algo a los visitantes y cerró la puerta. Nadie se acercó a preguntar qué había ocurrido. Nadie pidió explicaciones. Pero algo había cambiado. El sistema había estado a punto de fallar. Y alguien lo había evitado. Otra vez, sin permiso y sin reconocimiento. Esa fue la pequeña victoria. Silenciosa, incompleta. Y también fue una advertencia, porque ahora el problema ya no era invisible, y la próxima vez no habría margen para corregirlo en silencio. El alivio fue breve. Durante un corto intervalo, el sistema volvió a responder como se esperaba. Las pantallas cargaban sin demoras visibles. Las alertas no regresaron. En el piso administrativo reapareció esa calma artificial que suele instalarse cuando un problema se disuelve sin explicación. Para la mayoría, el episodio había quedado atrás. Para quien había intervenido, era solo una pausa. Desde su escritorio, observaba los indicadores con una atención distinta.
No buscaba picos ni caídas evidentes. Seguía la forma en que los valores se acomodaban después de la corrección, el modo en que el sistema retomaba el ritmo, como si respirara con cuidado después de un esfuerzo prolongado. No estaba estable, estaba contenido. El ajuste había liberado el punto más crítico, pero había desplazado la presión hacia otros sectores. No lo suficiente como para provocar un fallo inmediato, sí lo bastante como para alterar el equilibrio general. El tipo de alteración que no aparece concentrada en un solo lugar, sino dispersa, fragmentada, difícil de señalar. A media tarde, el primer síntoma apareció donde nadie lo esperaba. Un reporte automático llegó incompleto. No faltaban datos, pero el orden no era el habitual. Las cifras estaban ahí, solo que desalineadas. Alguien comentó que debía ser un problema de formato. Otro sugirió volver a generarlo más tarde. Nadie lo vinculó con lo ocurrido horas antes. Él sí. Abrió el registro interno y comparó secuencias. Los tiempos mostraban pequeñas inconsistencias. Por separado, no significaban nada. En conjunto, dibujaban un patrón incómodo. El sistema estaba compensando el error inicial con microajustes que nadie había diseñado. Estaba improvisando. Miró alrededor. El sonido de los teclados seguía constante. Las conversaciones eran normales. Nadie parecía inquieto. Esa normalidad empezaba a sentirse peligrosa, como una superficie lisa bajo la que algo se desplazaba sin ser visto. El gerente cruzó el pasillo con gesto apurado. Hablaba por teléfono, usando un tono más bajo de lo habitual. No se detuvo, no miró las pantallas. La urgencia parecía dirigida a otro asunto, o eso indicaba su paso rápido. Minutos después, llegó un correo interno. Era breve, directo. Informaba que al día siguiente habría una auditoría rápida de procesos. Nada formal, nada anunciado con anticipación. Una revisión puntual solicitada por el cliente para confirmar consistencia. El mensaje no llevaba signos de alarma, pero los generaba. Una auditoría así no buscaba errores evidentes, buscaba desviaciones pequeñas, inconsistencias, explicaciones que no cerraran del todo. Justo el tipo de escenario donde un sistema sostenido por contenciones silenciosas podía quedar expuesto. Volvió a abrir la simulación, ahora con ese nuevo contexto en mente. Ejecutó el proceso completo sin aplicar ajustes parciales. Esperó. El resultado fue claro. Bajo revisión externa, el fallo aparecía. No de forma inmediata, pero sí lo suficiente como para provocar preguntas. Cerró el archivo con cuidado. Demasiado cuidado. Intervenir otra vez podía agravar la situación. Cada corrección añadía complejidad, y la complejidad en auditorías rara vez jugaba a favor. Pero no intervenir dejaba al sistema vulnerable frente a miradas que no conocían sus atajos. El dilema ya no era técnico, era institucional. A última hora de la tarde, el problema dio un paso más hacia la superficie. Un proceso que normalmente tardaba segundos empezó a demorar varios minutos. No se detuvo, pero obligó a esperar. Alguien preguntó en voz alta si había algún inconveniente general. La pregunta quedó suspendida, sin respuesta clara. Desde la sala de reuniones se oyó una puerta cerrarse con más fuerza de lo habitual. El gerente salió poco después, visiblemente molesto. Caminó entre los escritorios, se detuvo frente a un par de pantallas y preguntó qué estaba pasando. Las respuestas fueron imprecisas, técnicas, parciales. Nadie tenía una explicación completa. Nadie parecía querer asumirla. Él permaneció en silencio, no porque no supiera qué ocurría, sino porque entendía que decirlo en ese momento podía cambiar la lectura de todo lo anterior. El problema ya no era solo el sistema, era quién había intervenido, cuándo y por qué. El gerente tomó nota mental de algo. No dijo qué,
No señaló a nadie, pero su forma de observar cambió. Ya no miraba solo las pantallas, miraba a las personas, las pausas, las reacciones. Durante unos segundos sintió el peso de esa mirada. No fue evidente, nadie lo señaló, pero la sensación estuvo ahí, precisa, incómoda. Ajustó la postura sin darse cuenta. Evitó sostener la vista más de lo necesario. Cuando la tarde empezó a vaciar el piso, volvió a revisar los registros. Confirmó lo que ya intuía. El error inicial había quedado documentado en trazas internas que nadie consultaba hasta que alguien decidiera hacerlo. Las correcciones parciales también estaban ahí, no visibles a simple vista, pero accesibles. Apagó la pantalla más tarde de lo habitual. El sistema seguía funcionando, pero ahora lo hacía bajo observación. Y por primera vez desde que todo había comenzado, tuvo la certeza de que el siguiente problema no sería técnico, sería humano. La auditoría comenzó sin anuncios ni formalidades. No hubo reunión previa ni explicaciones generales. No se presentó como un evento importante. Simplemente apareció en la agenda de algunos correos y se materializó a media mañana, con la presencia de 2 personas externas caminando por el piso administrativo con carpetas delgadas y credenciales visibles. No parecían apuradas. Eso fue lo primero que llamó la atención. Se movían con calma, como si supieran exactamente cuánto tiempo tenían. Se detenían frente a los escritorios, observaban pantallas, hacían preguntas breves y tomaban notas sin apuro. El tono era neutro, técnico, sin énfasis. En ese entorno, las auditorías no eran algo extraño. Formaban parte del paisaje ocasional. Pero esta se sentía distinta. No buscaban grandes errores. No pedían reportes finales ni cuestionaban decisiones estratégicas. Se detenían en secuencias pequeñas, en transiciones, en detalles que, por sí solos, no significaban nada. Desde su escritorio los observaba sin intervenir. No ofrecía ayuda. No porque no pudiera, sino porque sabía que cualquier gesto fuera de lugar podía interpretarse como interés excesivo. En una auditoría, eso no sumaba. El gerente los acompañaba de manera intermitente. Aparecía cuando lo llamaban, respondía con seguridad. Mantenía ese tono firme que funcionaba bien en contextos controlados. Aún así, cada vez que los auditores pedían ver algo específico, su respuesta se demoraba apenas un segundo más de lo habitual. Ese segundo no pasaba desapercibido. A media mañana, uno de los auditores pidió acceso a los registros de los últimos días. No a los reportes finales, a los intermedios, a las trazas que mostraban cómo el sistema había llegado a esos resultados. El ambiente cambió. No hubo murmullos ni gestos evidentes, pero el sonido de los teclados bajó de intensidad. Algunas conversaciones se cortaron a mitad de frase. La normalidad empezó a sentirse rígida, sostenida a la fuerza. Desde su lugar, supo que ese pedido no era casual. Los registros se abrieron en una pantalla compartida, líneas de datos, marcas de tiempo, rutas internas. Para la mayoría, solo información técnica. Para él, un mapa exacto de cada decisión silenciosa que había tomado en los últimos días. Los auditores no dijeron nada al principio. Avanzaron, retrocedieron, compararon. Uno de ellos señaló un punto en la pantalla sin tocarla. «Aquí hay una variación», dijo con voz plana. «¿Quién estuvo a cargo de este ajuste?» La pregunta quedó suspendida en el aire. El gerente respondió sin señalar a nadie. Habló de procedimientos estándar, de procesos automáticos, de contingencias previstas. La explicación era correcta, pero incompleta. Los auditores no lo interrumpieron. Anotaron algo más. El segundo auditor se inclinó un poco hacia la pantalla. «Este cambio no parece automático», comentó. «Hay una intervención manual». No levantó la voz, no acusó, solo constató.
El silencio se volvió más denso. Desde su escritorio sintió cómo varias miradas se desplazaban, casi sin querer, hacia él. No fue un movimiento coordinado, fue un reflejo, como si, de pronto, alguien hubiera recordado que él estaba ahí. El cuerpo reaccionó antes que el pensamiento. La espalda se tensó apenas, la respiración se volvió más corta. El gerente giró la cabeza. No lo miró directamente, miró el espacio general, luego volvió a la pantalla. «Puede ser parte de una corrección menor», dijo, «nada fuera de lo habitual». «¿Quién la realizó?», preguntó el auditor, con la misma calma. La pregunta ya no era técnica, era humana. El gerente dudó un instante, breve, pero visible. «Lo revisamos ahora», respondió. Pidió que se identificara al responsable del área. No dio nombres, no habló de personas. Usó un tono institucional, distante, como si se refiriera a un componente del sistema y no a alguien sentado en la sala. Alguien mencionó su puesto en voz baja. Otro añadió una aclaración innecesaria. La atención se concentró. Desde su escritorio comprendió que el silencio empezaba a jugar en su contra. No porque ocultara algo indebido, sino porque, en ese contexto, callar se parecía demasiado a esquivar. El auditor volvió a hablar. «Esta intervención evitó un fallo mayor», dijo, revisando los registros. «Sin ella, el sistema habría colapsado antes. No fue un elogio, fue un dato». El gerente se acomodó en su lugar. Su expresión cambió apenas. No era enojo, era incomodidad. Ese tipo de incomodidad que aparece cuando una narrativa bien armada se desplaza sin aviso. «¿Por qué no se informó?», preguntó el segundo auditor. La pregunta no iba dirigida a nadie en particular. Eso la volvía más pesada. El gerente respondió hablando de tiempos, de decisiones rápidas, de la dificultad de documentar todo en situaciones de presión. La explicación sonó razonable, pero ya no cerraba del todo. Algo se había desalineado. El piso entero parecía escuchar. Nadie fingía trabajar con demasiada convicción. Nadie se movía. El aire estaba quieto. Entonces, el gerente dijo su nombre. No lo presentó, no lo defendió. Solo lo mencionó como quien señala una variable. Él estaba revisando esas planillas, dijo. Tal vez pueda aclararlo. La frase no fue una invitación, fue una exposición. Sintió el peso de la sala caer sobre él. Las miradas ya no eran reflejos dispersos, eran directas, expectantes, algunas curiosas, otras cautelosas. Se levantó despacio, midiendo cada movimiento. Caminó hasta la pantalla compartida. No habló de inmediato. Observó los registros, las mismas marcas, los mismos ajustes. Ahora no estaban ocultos. Estaban ahí, ampliados, bajo una luz que no había elegido. La corrección fue parcial, dijo al fin. No resolvía el problema de fondo. Solo evitaba que el sistema cayera mientras se revisaba la lógica completa. No explicó de más. No se justificó. El auditor asintió apenas. «Eso coincide con lo que vemos», respondió. El gerente guardó silencio. El momento no tuvo aplausos ni reproches formales. No hubo alivio, tampoco acusación directa, solo una evaluación silenciosa que se extendió unos segundos más de lo habitual. Por primera vez, desde que todo había comenzado, la intervención dejó de ser invisible. No había justicia todavía. Tampoco castigo, pero algo ya no podía ocultarse. Alguien había evitado el colapso y ahora todos lo sabían. Después de la auditoría, el piso administrativo no volvió a sentirse igual. No hubo comunicados oficiales ni correos explicativos. El gerente no convocó reuniones para aclarar lo ocurrido. Desde el punto de vista institucional, la jornada había terminado sin incidentes formales. Sin embargo, algo se había desplazado de manera silenciosa en la forma en que las personas ocupaban el espacio. El cambio no fue inmediato. Se instaló con lentitud. Esa misma tarde, al regresar a su escritorio,
Notó las primeras variaciones. Un saludo breve que antes no existía. Una mirada que se detenía apenas un segundo más de lo habitual. No había reconocimiento explícito, pero tampoco indiferencia. Era una atención nueva, incómoda, difícil de clasificar. Encendió la pantalla y abrió los archivos de siempre. El sistema seguía funcionando dentro de parámetros aceptables. Las correcciones parciales continuaban sosteniendo la estructura. Aún así, cada acción ahora parecía quedar envuelta en una capa distinta de expectativa. Ya no trabajaba solo frente a números. Trabajaba bajo observación. Alguien pasó por detrás de su escritorio y dejó caer un comentario, casi al pasar. Menos mal que lo viste a tiempo. No fue una felicitación, tampoco una confesión. Fue una constatación seca. Asintió sin responder. No porque no tuviera palabras, sino porque entendía que cualquier comentario podía interpretarse de más. En ese momento, apropiarse del mérito no era prudente. Tampoco negarlo. El gerente apareció poco después. No se detuvo. No hizo observaciones directas, pero su forma de moverse era distinta. Antes, cruzaba el piso como si el espacio le perteneciera por completo. Ahora, caminaba midiendo reacciones, miraba las pantallas con mayor frecuencia, observaba a las personas, no solo los resultados. Ese cambio era evidente. A la mañana siguiente comenzaron a llegar pequeñas consultas que antes no pasaban por su escritorio. Preguntas técnicas formuladas con cautela, como quien busca confirmar algo sin exponerse demasiado. No eran pedidos formales, eran tanteos. Respondía con precisión, sin imponerse, sin extenderse. Cada respuesta correcta reforzaba algo que no se decía en voz alta. Su criterio era confiable, no por jerarquía, sino por consistencia. En un entorno acostumbrado a obedecer cargos, eso generaba fricción. A media mañana, el gerente lo llamó a la sala de reuniones. No elevó la voz, no dio contexto previo, solo dijo su nombre y señaló la puerta. La sala era la misma donde, días antes, su comentario había sido desestimado con una sonrisa breve. La mesa seguía en el mismo lugar, el proyector apagado, las sillas alineadas con precisión. «Necesito entender qué hiciste», dijo el gerente sin rodeos. El tono no era agresivo, tampoco cordial. Explicó lo justo, la lógica del error, la razón de la corrección parcial, la imposibilidad de aplicar un cambio completo sin pruebas adicionales. No utilizó tecnicismos innecesarios, no dramatizó, habló como había trabajado, con exactitud. El gerente escuchó sin interrumpir, asintió una vez. Luego apoyó los codos sobre la mesa. «¿Por qué no lo informaste?», preguntó. La pregunta no buscaba una excusa, buscaba una posición clara. «No tenía autoridad para hacerlo», respondió, y el sistema no podía esperar. Sintió cómo la tensión se concentraba en los hombros. Apenas. Ajustó la postura sin darse cuenta. El silencio que siguió no fue incómodo, fue evaluativo. El gerente lo observó como si estuviera corrigiendo una imagen mental que ya no encajaba del todo. «Aún así», dijo al fin, «ese tipo de decisiones no se toman sin avisar. No fue un reproche absoluto, fue un límite». «Lo entiendo», respondió. No agregó nada más. El gerente se recostó en la silla, miró hacia la puerta cerrada. Luego volvió a mirarlo. «Esto no vuelve a pasar así», dijo. «Si ves algo, lo traes primero». No fue una invitación, fue una orden envuelta en acuerdo. Asintió. Sabía que esa frase no reconocía el mérito, tampoco lo borraba. Simplemente lo reubicaba dentro de una estructura que necesitaba recuperar control. Al salir de la sala, el ambiente volvió a sentirse distinto, no mejor, no peor, más tenso. Algunos compañeros evitaban sostener la mirada. Otros parecían medir cada palabra antes de hablar.
La información empezó a circular con cuidado. Nadie quería quedar expuesto como quien no había visto lo que él sí había visto. El sistema, mientras tanto, seguía operando, pero la contención ya no alcanzaba. Cada ajuste parcial desplazaba el problema hacia otro punto. La corrección definitiva seguía pendiente. Y ahora había un factor nuevo, la narrativa interna. Si el sistema fallaba, ya no sería solo un problema técnico, sería una disputa de responsabilidades. Esa tarde recibió un correo con copia a varios responsables. Se solicitaba un informe preliminar sobre eventuales inconsistencias detectadas recientemente. El tono era neutro. El alcance, ambiguo. Lo leyó 2 veces. Ese informe no pedía soluciones. Pedía versiones. Sintió un leve nudo en el estómago. Preciso, breve, nada visible. Lo suficiente para entender que el riesgo había cambiado de forma. Guardó el correo sin responder de inmediato. Sabía que lo que escribiera ahí iba a definir cómo se leerían los días anteriores. No solo su intervención, sino también el silencio que la rodeó. Al final de la jornada, la pantalla se apagó lentamente. El reflejo del vidrio le devolvió una imagen distinta a la de semanas atrás. No más importante, no más poderosa, pero sí más visible. La mirada del entorno había cambiado, y con ella, el riesgo. Porque cuando alguien deja de ser invisible, deja de estar protegido. El informe no se envió de inmediato. Pasaron algunas horas, luego un día entero. El correo seguía ahí marcado, esperando una respuesta que no llegaba. No por descuido ni por indecisión, sino por cálculo. Sabía que ese documento no era un trámite técnico más, era una pieza de relato. Lo que se escribiera ahí iba a fijar una versión de los hechos que otros repetirían después, incluso sin haber estado presentes. Mientras tanto, el piso administrativo continuaba funcionando con una normalidad cada vez más rígida. Las conversaciones se acortaron, las preguntas se formulaban con cuidado, midiendo palabras. Nadie quería quedar asociado a una omisión ni a una decisión que ahora pudiera leerse como error. El ambiente había dejado de ser solo tenso, se había vuelto defensivo. Cada uno empezaba a proteger su propio espacio, su propio margen de seguridad. El gerente supo aprovechar ese clima. Convocó a una reunión breve con algunos responsables de área. No incluyó a todos, solo a quienes podían influir en cómo se interpretaría lo ocurrido. Desde afuera, la reunión parecía rutinaria. Desde adentro, empezó a tomar otra forma. Habló de procesos, de protocolos, de la importancia de respetar los canales establecidos. No mencionó nombres, no habló de la auditoría de manera directa, pero dejó claro algo. Las decisiones fuera de jerarquía no eran aceptables, incluso si el resultado había sido favorable. La frase quedó flotando, sin destinatario explícito, pero con un peso concreto. Cuando la reunión terminó, el mensaje ya estaba instalado. A media mañana, recibió otro correo. Esta vez no era una solicitud general, era un archivo adjunto, un borrador del informe. El asunto decía versión preliminar para revisión. No lo había escrito él. Abrió el documento con cuidado. El texto describía los hechos de forma ordenada, técnica, aparentemente objetiva. Hablaba de una falla detectada, de una respuesta del sistema, de una corrección aplicada en el marco de los procedimientos habituales. No había referencias explícitas a decisiones individuales, tampoco a advertencias previas ni a riesgos concretos. Su intervención aparecía diluida, casi accidental. No decía que había evitado el colapso, tampoco que la situación había sido crítica. La historia estaba siendo reescrita. Leyó el documento una vez, luego otra. Cada párrafo era correcto por separado. En conjunto, construían una narrativa distinta. El sistema había reaccionado solo, de forma controlada,
sin necesidad de decisiones excepcionales ni acciones fuera de lo esperado. Era una versión cómoda para la estructura. Cerró el archivo sin responder, no por orgullo, por claridad. Sabía que discutir cada frase podía convertirse en una disputa interminable. Pero aceptar ese texto sin cambios implicaba algo más grave: borrar el acto humilde que había sostenido todo cuando nadie miraba. Convertir una intervención necesaria en una nota al pie. Al levantar la vista, notó algo más. Algunos compañeros ya habían leído el borrador, lo comentaban en voz baja, no con entusiasmo, sino con alivio. Esa versión los protegía a todos, nadie quedaba expuesto, nadie había fallado de forma visible. La incomodidad se disipaba al precio de una verdad incompleta. En ese momento entendió que el conflicto ya no era con una persona, era con un sistema que necesitaba preservar su imagen. A última hora de la tarde, el gerente se acercó a su escritorio. «Revísalo cuando puedas», dijo señalando el correo. «Es importante cerrarlo hoy». El tono fue cordial. El mensaje, no tanto. «Lo estoy revisando», respondió. El gerente asintió y se alejó. No insistió. Pero su paso fue más lento que de costumbre, como si esperara una reacción que no terminaba de llegar. Volvió a abrir el documento. Esta vez no lo leyó como técnico, lo leyó como relato. Detectó lo que faltaba, lo que se suavizaba, lo que se omitía con cuidado. Pensó en la auditoría, en la pregunta directa, en el silencio posterior, en la frase que había cambiado el clima de la sala. Sin esa intervención, el sistema habría colapsado. Nada de eso estaba ahí. Redactó una versión alternativa, no agresiva, no acusatoria, simplemente precisa. Añadió una línea sobre la intervención manual, otra sobre el riesgo evitado. No utilizó adjetivos, no habló de mérito. Se limitó a dejar constancia de los hechos, como habían ocurrido. Guardó el archivo. Dejó el cursor quieto unos segundos. La mano descansó sobre el mouse. Sintió una ligera tensión en los dedos, un pulso más marcado de lo habitual. No era miedo abierto, era conciencia. Sabía que ese gesto tenía consecuencias. Si enviaba su versión, el conflicto dejaba de ser silencioso, pasaba a ser explícito. Ya no sería una cuestión técnica, sino una disputa por el control del relato. Y eso, en una organización jerárquica, rara vez se perdonaba. Miró alrededor. Nadie parecía notar ese momento exacto. El piso seguía con su rutina medida, como si nada estuviera ocurriendo. Pero él lo sintió con claridad. Ese era el punto donde debía decidir qué tipo de riesgo estaba dispuesto a asumir. No se trataba de quedar bien, ni de tener razón. Se trataba de no desaparecer dentro de una historia que otros estaban escribiendo por él. Respiró hondo, sin exagerar. Releyó su versión una última vez. Ajustó una palabra. Eliminó otra. Luego, sin más pausa, la envió. El silencio que siguió no fue inmediato. Pasaron varios minutos. Luego, casi una hora. Nadie respondió. Nadie comentó nada en voz alta. El piso siguió funcionando como siempre, pero algo había cambiado de forma irreversible. Al final de la jornada llegó una respuesta breve. Recibido, lo revisamos. Nada más. Sintió un leve nudo en el estómago, preciso, breve, no lo suficiente como para detenerlo, sí para marcar el momento. Apagó la pantalla con una sensación distinta a la de días anteriores. No era alivio, tampoco miedo puro. Era la certeza de haber cruzado una línea que no se podía desandar. La historia ya no se estaba escribiendo sola. Ahora tenía dos versiones, y solo una iba a sobrevivir. La respuesta llegó al día siguiente, antes de lo esperado. No fue un correo extenso, ni una convocatoria formal. Fue un mensaje breve, reenviado a varios responsables con un asunto neutro.
Revisión final. Auditoría. El archivo adjunto era el mismo informe, pero no era la misma historia. Abrió el documento con cuidado. Las modificaciones eran sutiles, no había comentarios visibles ni frases marcadas. Aún así, algo había cambiado. La intervención manual ya no estaba diluida entre procesos genéricos. Aparecía mencionada de forma clara, contenida, sin adornos. El riesgo evitado no se exageraba, pero se reconocía. No hablaba de méritos, hablaba de hechos. Era un ajuste mínimo, pero suficiente. No había disculpas, tampoco elogios. Sin embargo, algo esencial había sido aceptado. La versión cómoda ya no podía sostenerse. La verdad, aunque recortada, había quedado registrada. Y eso, en ese entorno, tenía peso propio. El piso administrativo empezó a enterarse casi de inmediato. No porque alguien lo anunciara, sino porque los documentos circulan. Los archivos se abren. Las personas leen con atención lo que antes pasaba inadvertido. En pocos minutos, varios entendieron lo que ese informe implicaba. No solo para el sistema, sino para la narrativa que se había intentado fijar en los días anteriores. Algunos se acercaron con preguntas indirectas, otros evitaron el tema. Las miradas volvieron a cambiar. No eran miradas de celebración, tampoco de reproche. Eran miradas medidas, como quien reconoce algo sin saber aún qué consecuencias traerá. Una aceptación cautelosa, sin gestos amplios. El gerente apareció cerca del mediodía. No se dirigió a él de inmediato. Caminó por el piso, habló con dos personas, revisó una pantalla, luego se acercó a su escritorio. El informe se cerró, dijo, sin rodeos. Asintió. Lo vi. El gerente hizo una pausa breve, miró el monitor apagado, luego volvió a mirarlo. La auditoría dio por válido el ajuste, continuó. Dijeron que evitó un fallo mayor. No lo dijo como reconocimiento, tampoco como reproche. Bien, respondió. Sintió cómo la tensión acumulada aflojaba apenas en el pecho, de forma casi imperceptible. No fue alivio pleno, fue una descarga mínima, suficiente para notar el contraste con los días anteriores. El silencio se extendió unos segundos más de lo habitual. No era la forma correcta de hacerlo, añadió el gerente, pero fue efectivo. Esa frase, en ese lugar, equivalía a una concesión. No respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía que cualquier palabra podía desarmar ese equilibrio frágil. El gerente asintió una vez más y se alejó. No hubo gestos de reparación, tampoco advertencias nuevas. La verdad había quedado expuesta y ya no podía retirarse. Esa misma tarde, el sistema volvió a mostrar señales de inestabilidad, esta vez más claras. La contención parcial había llegado a su límite. El error de fondo exigía una solución definitiva. Ya no era una opción postergarlo sin consecuencias. El gerente convocó a una reunión técnica ampliada, no solo con responsables de área, sino con quienes realmente conocían el sistema. Por primera vez, lo incluyó sin explicaciones previas. No fue presentado, fue asumido. La discusión fue tensa desde el inicio. Se expusieron riesgos, se mostraron simulaciones. El problema apareció completo, sin atajos. Algunos intentaron minimizarlo, otros propusieron soluciones parciales. El ambiente se cargó de urgencia. Cuando habló, lo hizo con calma. Explicó la lógica del error desde su origen. Mostró cómo se había desplazado con cada corrección parcial. ¿Por qué esas contenciones habían funcionado solo como un sostén temporal? ¿Qué implicaba una solución definitiva? No levantó la voz, no buscó imponerse. La sala escuchó. Por primera vez desde que todo había comenzado, no hubo risas, no hubo gestos de desdén. Las preguntas fueron técnicas, precisas. El foco dejó de estar en quién había intervenido y pasó a concentrarse en cómo resolverlo.
La solución propuesta no era simple, requería tiempo, pruebas y coordinación. También implicaba admitir que el sistema no había sido tan sólido como se había dicho, pero era la única viable. El gerente cerró la discusión. «Hacemos esto», dijo. «Empezamos hoy». No miró a nadie en particular, pero todos entendieron. La decisión se ejecutó de inmediato. Se asignaron tareas, se establecieron controles. El trabajo avanzó con una intensidad distinta. Ya no había espacio para narrativas cómodas. Había que resolver. Horas después, cuando el sistema comenzó a estabilizarse de verdad, el ambiente cambió otra vez. Esta vez no fue sutil, fue visible. Las pantallas respondían. Los procesos fluían, las alertas no regresaron, la sala de monitoreo mostró valores estables. Por primera vez en días, alguien comentó casi en susurro que ahora sí parecía estar funcionando bien. Otro asintió, aliviado. Nadie se rió. El gerente se acercó una última vez. «Buen trabajo», dijo, sin elevar la voz. No fue una ovación, no fue una reparación completa, pero fue un gesto claro, delante de otros. Sintió cómo los hombros se relajaban apenas, como si el cuerpo soltara una carga que había sostenido sin darse cuenta. No era triunfo, era cierre. La verdad había pasado del registro al resultado, del silencio a la evidencia. Y aunque el daño previo no se borraba, algo había cambiado de forma irreversible. El sistema ya no se sostenía por apariencias, se sostenía por hechos. El sistema funcionaba, no como antes, no sostenido por parches discretos ni por correcciones invisibles, sino de forma real. Las métricas se mantuvieron estables, los procesos dejaron de arrastrar retrasos, las alertas no regresaron. Durante varios días consecutivos no hubo incidentes que exigieran decisiones improvisadas ni intervenciones de emergencia. Esa estabilidad cambió el clima del lugar. Las reuniones volvieron a ser breves. Los correos se redujeron. La presión técnica desapareció, pero en su lugar apareció algo distinto, más difícil de manejar, una incomodidad silenciosa que no figuraba en ningún tablero. Ahora que el problema estaba resuelto, quedaba algo pendiente, no en el sistema, en las personas. El gerente parecía sentirlo más que nadie, no de forma abierta, no con reproches ni cambios bruscos. Pero su comportamiento empezó a mostrar pequeñas variaciones. Intervenía donde antes delegaba, pedía confirmaciones redundantes, revisaba detalles que antes pasaban sin supervisión. Era como si necesitara reafirmar su lugar. En una de las reuniones semanales, alguien mencionó el episodio de la auditoría como ejemplo de aprendizaje interno. No lo hizo con intención provocadora. Fue una referencia técnica, casi neutra. Aún así, el silencio que siguió fue revelador. El gerente cerró el tema de inmediato. «Lo importante es que ahora tenemos procesos más claros», dijo. «Sigamos». Nadie lo contradijo, pero nadie olvidó. Desde su escritorio, notó que las consultas técnicas continuaban llegando. Ya no eran tanteos, eran pedidos directos. Opiniones que antes no se solicitaban, ahora se esperaban. Sin anuncio formal ni cambio de cargo, su criterio había pasado a formar parte del circuito real de decisiones. Eso no venía acompañado de reconocimiento explícito, tampoco de autoridad formal, solo de expectativas. Esa nueva posición empezó a generar fricciones. Un supervisor de otra área cuestionó una recomendación suya en una reunión abierta, no por su contenido, sino por su origen. La objeción fue sutil, envuelta en lenguaje técnico, pero el subtexto era claro. ¿Desde cuándo esa voz tenía peso? Respondió con calma, explicó la razón, mostró datos, no levantó la voz, no personalizó el intercambio. La discusión se cerró a su favor, sin aplausos ni gestos, pero el malestar quedó flotando. El gerente observó todo sin intervenir. Esa noche,
Al final de la jornada, recibió un mensaje directo. No era un correo institucional, era una nota breve, casi informal. El cliente pidió una llamada mañana. Quiere entender mejor lo que pasó. No había destinatarios en copia, solo él. Leyó el mensaje 2 veces. El pecho se le tensó apenas, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la cabeza. No era una invitación, era una instrucción implícita. El gerente no lo había incluido. No había pedido su presencia, pero alguien externo lo estaba solicitando. La llamada fue a la mañana siguiente. Del lado del cliente había 3 personas. Del lado interno, 2. El gerente estaba presente, pero habló poco. Escuchó, tomó notas, dejó que las preguntas se dirigieran hacia él. Explicó el problema desde el inicio, de forma clara, sin dramatizar. Mostró cómo se había originado, por qué no se había detectado antes. ¿Qué impacto habría tenido de no corregirse? ¿Qué se había hecho y qué se había cambiado después? El cliente escuchó con atención. Entonces, sin esa intervención, preguntó uno de ellos, ¿habríamos tenido una caída completa? Sí, respondió. Era cuestión de tiempo. No añadió nada más. Hubo un silencio breve. Sintió cómo el aire se espesaba durante un segundo, como si la llamada hubiera alcanzado un punto irreversible. Luego llegó la respuesta. Agradecemos que lo hayas visto, dijo el cliente. Eso nos evitó un problema serio. El agradecimiento fue explícito. Delante de otros, sintió una descarga mínima en los hombros, casi imperceptible. No fue alivio pleno. Fue la liberación de una tensión acumulada que hasta ese momento no había notado del todo. El gerente asintió, sin decir nada. Cuando la llamada terminó, el ambiente quedó suspendido unos segundos más. Nadie habló de inmediato. El gerente cerró la videollamada y apoyó las manos sobre la mesa. Bien, dijo al fin. Eso aclara varias cosas. No sonó a felicitación, sonó a cierre forzado. Desde ese momento, algo se quebró, no en el sistema, en la narrativa que el gerente había intentado sostener. El mérito ya no era solo interno, ya no podía reescribirse con facilidad. Había sido validado desde afuera, y eso, en estructuras jerárquicas, es difícil de neutralizar. En los días siguientes, comenzaron a circular comentarios discretos, no ataques directos, no acusaciones abiertas, preguntas sueltas, dudas sobre procedimientos, observaciones sobre por qué ciertas decisiones no se habían escalado antes. El gerente empezó a mostrarse más rígido, menos accesible, más formal, como si necesitara levantar una barrera invisible entre su autoridad y esa validación externa que no controlaba. Una tarde lo llamó a su oficina. La puerta se cerró. No voy a discutir lo que hiciste, dijo. El resultado está a la vista. Hizo una pausa, miró unos papeles que no necesitaba revisar. Pero esa llamada no debió haberse dado así. No fue una acusación directa. Fue una advertencia. Me contactaron ellos, respondió. Expliqué lo que preguntaron. El gerente asintió lentamente. Aún así, dijo, tenemos que cuidar cómo se comunican estas cosas. Sintió la tensión subirle por el cuello, leve, controlada. No respondió. No porque no tuviera argumentos, sino porque entendía que ese intercambio ya no era técnico, era político. Al salir de la oficina, supo que la etapa más difícil aún no había terminado. Había ocurrido algo irreversible. La verdad ya no solo estaba documentada, había sido reconocida públicamente. Eso no siempre trae justicia inmediata. A veces despierta resistencia, y esa resistencia, tarde o temprano, busca una forma de expresarse. La resistencia no tardó en hacerse visible, no fue abierta ni ruidosa, no hubo confrontaciones directas ni acusaciones formales. Fue más sutil, más calculada.
Comenzó en los márgenes, en decisiones pequeñas que, acumuladas, delineaban una intención clara. Primero, dejaron de consultarlo. No ocurrió de un día para otro. Simplemente, algunas reuniones ya no incluían su nombre. Ciertos correos llegaban incompletos. Información relevante aparecía cuando ya no había margen real para intervenir. El sistema seguía funcionando, pero el circuito de decisiones empezaba a cerrarse otra vez. Era un intento de corrección, no del sistema, del equilibrio de poder. El gerente no dio explicaciones, tampoco hacía falta. En estructuras jerárquicas, el silencio suele ser suficiente. Marcar distancia era una forma eficaz de enviar el mensaje. Lo notó una mañana cuando se implementó un cambio importante sin revisión previa. No era grave en apariencia, pero tocaba directamente la lógica que había provocado el problema inicial. Una variación mínima, presentada como mejora, pidió ver los detalles. La respuesta tardó. Cuando llegó, fue imprecisa. «Ya está aprobado», le dijeron. No hacía falta escalarlo. No insistió, pero lo registró. Horas después, el sistema mostró una anomalía, no un colapso, una desviación leve, justo el tipo de señal que, semanas atrás, nadie habría notado. Esta vez, varios la vieron casi al mismo tiempo. La diferencia fue inmediata. El gerente fue convocado a una sala. El cliente estaba en línea. No era una auditoría, era una revisión de seguimiento, de esas que se solicitan cuando algo empieza a generar dudas. «Vemos un comportamiento irregular», dijo uno de los representantes. «¿Está relacionado con el ajuste reciente?». El gerente respondió con seguridad. Habló de optimizaciones, de mejoras menores, de decisiones controladas. La explicación era correcta en la forma, pero incompleta en el fondo. El cliente pidió detalles técnicos. ¿Quién revisó el cambio antes de implementarlo? La pregunta quedó suspendida. El gerente dudó apenas. Ese mismo instante volvió a repetirse. «El equipo», respondió. «¿Podemos hablar con quien estuvo más involucrado en la corrección anterior?», preguntó el cliente. «Queremos entender el criterio. La solicitud fue directa, pública, inevitable». Lo miró al gerente. No con desafío, con expectativa. El gerente asintió rígido. «Está aquí», dijo. La llamada continuó con él explicando lo ocurrido. No habló del conflicto interno. No señaló decisiones ajenas. Se limitó a los hechos. Explicó cómo el cambio reciente reintroducía una variación riesgosa. Mostró datos. Comparó escenarios. Demostró, sin elevar la voz, que el problema no era nuevo, sino recurrente cuando se ignoraban ciertos controles. Mientras hablaba, notó una tensión leve en la mandíbula, apenas perceptible. Respiró más lento, se apoyó en los números, en la secuencia lógica, como había hecho desde el principio. El cliente escuchó con atención. «Entonces», dijo, «¿por qué se aplicó ese cambio sin tu revisión?». El silencio volvió a instalarse. El gerente no respondió de inmediato. No había una explicación cómoda. «Fue una decisión interna», dijo al fin. «Consideramos que no era necesario involucrar a todos». El cliente asintió despacio. «Entiendo», respondió. «Pero, por lo visto, sí lo era. No hubo reproche explícito. No hizo falta». «A partir de ahora», continuó, «cualquier ajuste que afecte esta parte del sistema tiene que pasar por revisión técnica completa. Y queremos que él esté involucrado». No fue una sugerencia, fue una condición. La frase quedó registrada delante de todos. Sintió cómo los hombros se tensaban primero y luego aflojaban apenas, como si el cuerpo reaccionara antes de que la mente terminara de procesarlo. No era alivio pleno, era la certeza física de que algo acababa de fijarse sin posibilidad de retroceso. El gerente no discutió, no podía. Asintió una vez,
con el gesto contenido de quien entiende que el control absoluto ya no es posible. Cuando la llamada terminó, nadie habló durante unos segundos. El silencio ya no era incómodo, era definitivo. El gerente cerró la sesión y se quedó de pie, mirando la pantalla apagada. No había enojo visible, había otra cosa, una aceptación forzada, el reconocimiento de que el equilibrio había cambiado sin pedir permiso. «Bien», dijo finalmente, «a partir de ahora lo vemos juntos». No sonó a concesión amable, sonó a ajuste inevitable. Asintió. No sonrió, no respondió nada más. No hacía falta. El piso administrativo empezó a reorganizarse de manera silenciosa. Las consultas volvieron a incluirlo. Las decisiones técnicas pasaron por revisión real. El circuito que se había cerrado volvió a abrirse, esta vez sin simulación. No hubo anuncio oficial, no hubo ascenso inmediato, pero hubo algo más difícil de revertir, un cambio estructural. Días después, llegó un correo general del cliente. Breve, sobrio, agradecía la transparencia y el trabajo técnico realizado. Mencionaba la corrección definitiva y la mejora en los controles. No nombraba culpables, no exaltaba héroes, pero dejaba claro algo. El problema se había resuelto cuando se escuchó a quien había sido ignorado al principio. El gerente leyó el correo en silencio. No comentó nada. No lo reenvió con notas adicionales. Simplemente lo archivó. Desde su escritorio, observó el reflejo en el vidrio. La respiración se le acomodó de forma natural, sin esfuerzo. No era una imagen triunfal. No había euforia, pero sí una calma distinta, una sensación de coherencia recuperada. La humillación inicial no se borraba, el daño había existido, pero ya no definía el final. La verdad había resistido silencios, omisiones y ajustes políticos, y aún así había llegado intacta al único lugar donde no podía discutirse, la realidad funcionando. Esa fue la verdadera justicia. No hubo revancha, no hubo discursos, solo un sistema que, por fin, operaba bien y una estructura que había aprendido, tarde, a respetar a quien dijo la verdad cuando nadie quiso escucharla. Valió la pena llegar hasta ahí. El edificio volvió a sonar como siempre. Teclados, teléfonos, pasos cruzándose en los pasillos. En la superficie, nada indicaba que algo decisivo hubiera ocurrido. No hubo anuncios ni mensajes institucionales celebrando el cierre del problema. El sistema funcionaba y para la mayoría eso bastaba. Para él, el cambio fue más silencioso. Los días siguientes transcurrieron sin sobresaltos. Las reuniones técnicas se volvieron más concretas. Las decisiones pasaban por menos capas innecesarias. Cuando algo no estaba claro, la pregunta aparecía antes de avanzar, no después. No porque alguien lo exigiera, sino porque la experiencia reciente había dejado una marca difícil de ignorar. Seguía en el mismo escritorio, el mismo puesto, el mismo horario, pero ya no era invisible, no en un sentido heroico, no como alguien a quien se aplaude al pasar. Era otra cosa, una atención distinta. Cuando hablaba, se lo escuchaba. Cuando señalaba un riesgo, se lo consideraba. No siempre se hacía lo que proponía, pero ya no se lo descartaba con una risa rápida. El gerente también había cambiado, no de forma ejemplar ni declarativa. No hubo disculpas públicas ni gestos amplios. Hubo algo más incómodo y más real. Límites, menos certezas automáticas. Más cautela antes de decidir. No era una redención completa. El daño no desaparecía, pero tampoco se repetía con la misma ligereza. Una tarde, mientras revisaba un informe, notó un detalle simple. Un comentario técnico estaba documentado con cuidado. No llevaba su nombre destacado. No hacía falta. Lo importante era que estaba ahí, integrado al proceso, sin resistencia.
Cerró el archivo y apoyó la espalda en la silla. El respaldo crujió apenas. Se quedó quieto un segundo más de lo habitual. Por primera vez en semanas, el cuerpo no estaba en alerta. La respiración era pareja. No había urgencia escondida detrás de cada número. El sistema no pedía vigilancia constante, funcionaba. Eso también era una forma de justicia, no la que se anuncia, no la que devuelve humillación, la que ordena. Pensó sin detenerse demasiado en la risa inicial, en la frase dicha sin cuidado, en cómo algo tan pequeño había puesto en marcha una cadena de decisiones, silencios y resistencias. No sintió rencor, tampoco satisfacción vengativa. Sintió distancia, como si ese episodio ya no le perteneciera del todo. Había aprendido algo que no figuraba en ningún manual, que la verdad no siempre avanza rápido, que a veces se la intenta acomodar, reducir, suavizar, pero cuando está bien sostenida, con hechos, con consistencia, con paciencia, termina encontrando su lugar. Al final de la jornada, apagó la pantalla. El reflejo se desvaneció en el vidrio oscuro, se levantó sin apuro y caminó hacia la salida. El peso del cuerpo se distribuyó de forma natural, sin tensión acumulada. En el pasillo cruzó miradas conocidas. Algunas asentían, otras seguían su camino. Era suficiente. No había ganado un cargo, no había ganado poder. Había ganado algo más difícil de perder: dignidad. Salió del edificio mientras la ciudad seguía su ritmo habitual. Nadie sabía lo que había costado llegar hasta ahí. Nadie tenía por qué saberlo. Lo importante era otra cosa. Cuando todo volvió a funcionar, no fue porque alguien hablara más fuerte. Fue porque alguien, en el momento justo, dijo la verdad y decidió no callarla. A veces, la injusticia no grita, se disfraza de risa, de silencio, de no es para tanto. Si alguna vez te pasó algo parecido, si viste un problema, dijiste la verdad y aún así fuiste ignorado, ¿qué hiciste en ese momento? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir con otra historia donde alguien humilde es subestimado, pero la realidad termina hablando por él, no te pierdas el próximo video en la pantalla final. Porque no todas las venganzas hacen ruido, algunas simplemente funcionan.